decíamos la importancia que tiene el deseo de Dios, de encontrar en nuestro corazón pues ese deseo que todo ser humano tiene, porque Dios nos ha creado con él, de Dios, ese deseo de Dios. Y después de ese deseo de Dios, Santa Teresita ve que algo que nos impide muchísimo caminar en la vida espiritual y que es bastante común, yo creo que al final es algo que todos tenemos, ¿no? Como algo que nos hace cojear a todos, que es la falta de libertad de espíritu. Esto es impresionante porque tenemos en la vida muchísimas cosas que nos esclavizan y muchas que no somos conscientes, porque no es que de todas seamos plenamente conscientes. Hay como pequeñas esclavitudes que tenemos ahí y a veces, más en el campo espiritual, a veces yo creo que es que no nos damos cuenta. Y ella, que bueno, era sumamente inteligente y que tenía esta gracia del Espíritu Santo, pues nos enseña que tenemos que liberarnos, deshacernos de cosas, porque mirad, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza. Si una persona va caminando, ¿no? Imaginaos que vosotros vais caminando con una mochila y en la mochila os ponen 50 kilos. O sea, sencillamente no podéis caminar. O sea, ya no es que quieras, es que no puedes. O sea, yo no puedo caminar con ese peso. Entonces, tengo que quitarme esa mochila para poder caminar. Y en la vida espiritual pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces llevamos como el corazón atado a cosas y necesitamos liberarnos, deshacernos de eso, quitárnoslo de encima para poder caminar en libertad. Y por eso es importante buscar por encima de todo la libertad. Y es aquí un punto clave para Santa Teresita, porque ella se centra mucho en esto y procura demasiado liberar al alma de todos los agobios, preocupaciones, angustias que tenemos dentro y que eso en definitiva no nos deja avanzar. O sea, todas esas cosas que nos hacen sufrir, que nos agobian, que nos quitan la paz, al final nos esclavizan. Y claro, ¿quién no tiene eso? Todos tenemos cosas así. Y por eso ella es consciente de esto y sabe hasta qué punto hay cosas que nos agobian o que se nos meten en la cabeza que nos esclavizan. Y sabe que indiferentemente de la causa, nos hacemos presos de ellas y que es necesario quitarlas. Porque mirad, el alma que vive libre puede volar, ¿no? Y el alma que vive libre vive en paz, vive contenta con lo que tiene, vive en Dios. Es como una vida transformada en Dios, es la vida nueva, la vida del Evangelio. Esa es la libertad de espíritu, no es el que hace lo que quiere, o el que decide en qué creer, o el que toma de Dios lo que le parece, no. O sea, la verdadera libertad de espíritu es la paz verdadera. O sea, yo no sé cómo explicarlo bien, pero es el alma que vive feliz en medio del sufrimiento, porque no significa que deje de sufrir, pero vive gozosa con lo que Dios le da. No hay gente como que se angustia un montón y se agobia porque le cuesta mucho aceptar su realidad, pues la realidad que Dios ha permitido para cada uno. Y hay gente que eso le supone un verdadero tormento. Y te das cuenta pues que incluso es esclavo de no poder aceptar y asumir su propia pobreza, su propia realidad. Y es importantísimo como buscar esa libertad, ¿no? Buscar esa paz, esa vida nueva, que es la vida que Dios nos promete en el Evangelio. Y cómo liberarnos, ¿no? Que es importante para conseguir esta libertad de espíritu de la que Santa Teresita hace mucho énfasis. Pues mirad, una de las cosas que yo diría, bueno, como la primera es asumir nuestra propia pobreza. Hay gente que se piensa que es como lo peor del mundo. Y cuando te cuenta sus limitaciones, bueno, pues tú te das cuenta que sencillamente es humana y es normal. Si hay gente que está como todo el tiempo diciendo, pues es que si supieran yo cómo soy, es que yo tengo este pecado, es que yo he hecho no sé qué, y te dices, bueno, perfecto, aquí solo es Dios.
O sea, sencillamente, si tú tienes pobrezas y debilidades y defectos, pues significa que eres normal, como todo el mundo, y que no eres un extraterrestre. Pues todos tenemos limitaciones, cosas que nos hacen caer. Y es importante asumir eso, ¿no? Asumir esa propia pobreza, porque Dios no se asusta de nuestra pobreza, nos asustamos nosotros, pero Dios no. Su amor loco por el hombre le lleva muy por encima de nuestras faltas. El amor que Dios nos tiene le hace como traspasar todo. Yo sé que es una expresión un poco audaz, pero yo diría que el amor que Dios nos tiene, o sea, le lleva como a veces a cometer desatinos por nosotros. No es como que al final, entenderme, Dios es el primero que es libre, pero a veces se ata de tal forma a la criatura porque la ama que no se asusta de ella. No, hay gente que se machaca un montón y es como que se autoflagela. Está todo el tiempo machacándose porque se ve mal, porque se ve inferior, porque tiene pues, a lo mejor muchas limitaciones o muchas cosas que quisiera cambiar, pero le cuesta asumir su pobreza, le cuesta asumir pues que es así y que con esa realidad es la que tienes que trabajar y la que tienes que ponerte en marcha para ir hacia Dios. Y sobre todo que con esa realidad que tú eres es sobre la que Dios quiere trabajar en ti. O sea, Dios no quiere que de pronto cambiemos y seamos aquí, no sé, superwoman. O sea, Dios lo que quiere es que cambiemos en el sentido de que no le ofendamos, porque sabe que el alma que busca agradar siempre a Dios, pues es el camino hacia la felicidad, ¿no? Y vivirá libre y feliz. Pero Dios no busca crear un prototipo y que todos pasemos por ese prototipo, porque si no, no nos hubiera creado a cada uno único, nos hubiera creado en modo estándar. Y Dios no quiere eso. Y hay gente que se compara mucho, que se machaca mucho, que quiere, pues no sé, como ser como los demás y se autoflagela todo el tiempo. Esto es una realidad. Hay gente que sufre un montón porque no se acepta como es. Y sobre todo le cuesta aceptar que Dios la ame como es, porque ella no se ama, ¿no? Y por eso es importante asumir nuestra pobreza, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, intentando caminar hacia Dios y cambiando lo que sabemos que a Dios le ofende, pero con paz. O sea, Dios quiere que emprendamos el camino hacia el Padre tal como somos, tal como es cada uno. Y tampoco digas, es que como tengo esta limitación, esta pobreza, este defecto, no puedo. Yo lo de la santidad no es para mí. O sea, no digamos eso nunca, porque sabemos que en este camino hacia Dios nos basta su gracia y que su gracia se realiza en nuestra debilidad. Él hará el milagro en nuestra vida, el milagro que cada uno necesita. No solamente milagros humanos, sino milagros espirituales, que son los que muchas veces nos cuestan y nos cuesta fiarnos del Señor, de que Él puede quitarnos pues ese defecto, esa pobreza, ese pecado que te esclaviza. O sea, tenemos que confiar y saber que Dios puede quitárnoslo todo. Y bueno, es importante pues tener esto presente, saber que Dios busca la libertad. Y que por eso cuando Dios nos pide algo y nos pide desprendernos de algo, no es para esclavizarnos, no, porque Él nos ha liberado y nos ha hecho sus hijos, su hijo, para vivir rebosantes de alegría y para vivir en libertad, en la libertad de ser hijos de Dios. Por eso es importante, muy importante, pedir el Espíritu Santo. O sea, pedirle al Señor que envíe los dones del Espíritu. Y sobre todo, sabéis que hay un don que se llama el don de piedad. La filiación divina es la que nos hace volar, o sea, el sabernos hijos de Dios nos libera de todo agobio. O sea, el ser hijo nos libera de todo agobio. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a un niño agobiado? Jamás. O sea, un niño no se agobia. Yo hace poco vi un niño aquí en casa, un niño que no sé si tendrá 2 años, era muy pequeñito, y tenía un bote
pues un bote con lentejas, o no me acuerdo qué era que había dentro, y quería abrirlo. Entonces, como no podía, porque no tenía fuerza, el niño no se agobia, ni empieza a calcular, que es lo que nosotros hacemos. Como tengo este sufrimiento que me agobia, o esta necesidad, o tal cosa que me quiero quitar o cambiar de mí, entonces me agobio y no confío en Dios. Me agobio y empiezo a hacer cálculos, a mirar cómo puedo hacerlo. Y muchas veces acabo esclavo de eso. Un niño no es así. El niño es el que no se agobia. O sea, este niño, cuando no podía abrir el botecito, pues lo primero que hace es ir donde su padre, y de hecho, ni siquiera, porque es muy pequeño y no habla, entonces, sin decirle nada a su padre, le entregó el botecito y su padre sabía perfectamente que quería que se lo abriera. Y el niño estaba tan tranquilo mirando a su padre porque sabía perfectamente que su padre se lo podía abrir. Y es gracioso porque su padre no se lo quiso abrir y entonces fue donde su madre. Porque aunque es muy pequeño, el niño tiene capacidad suficiente para entender que su padre y su madre lo pueden todo, que lo que él no puede, pues su padre y su madre lo pueden solucionar. Y es un poco pues lo que marca Santa Teresita, que seamos como niños, de que confiemos en nuestro Padre, que es Dios, porque el sabernos hijos de Él nos libera de todo agobio. Y ahí, en la filiación divina, radica la paz, no, en la confianza absoluta e indudable que existe, en que el Señor puede suplir todo lo que nosotros no podemos hacer, pues ahí radica nuestra paz. Hay alguien que lo puede hacer todo, hay alguien que me puede liberar de todo, hay alguien que de verdad me puede hacer libre y me puede hacer vivir feliz, que me puede hacer santo. Y ese alguien es Dios. ¿Y ese Dios quién es? Pues es mi Padre. Por eso la angustia y el agobio no caben en el camino que marca Santa Teresita. De hecho, ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, que ella dice: de todo lo que os agobia, de todo aquello que os hace sufrir, haced amor. Y lo que quiere decir es que de todas esas cosas que nos atan, que nos agobian, que nos esclavizan, cuando ella dice haced amor, significa entregarlas al Padre y descansar ahí, ¿no? O sea, lo que ella quiere decir es que se las demos a nuestro Padre y vivamos en paz, confiando, que no dudemos. O sea, Santa Teresita en esto es exigente, ¿eh? Es exigente y pide al alma una confianza absoluta. Le pide pues que confíe hasta en los momentos más difíciles y que se entregue siempre al Padre, a su Padre. ¿Y el problema cuál es? El problema viene en realidad cuando en la vida espiritual nos hacemos como mayores. Cuando nos hacemos mayores, pues ya nos cuesta más creer en que Dios nos puede ayudar y en que Dios nos puede liberar de todo eso. ¿Por qué? Pues porque pensamos que Dios actúa como nosotros y como que metemos a Dios en nuestra medida. Y a veces, o sea, hay con gente que dices, pero que Dios no es como tú. O sea, que Dios no piensa como tú, porque si no estaríamos todos apañados. O sea, Dios nos supera en todo, en misericordia, en omnipotencia, en bondad, en amor. O sea, Dios no es tan mezquino como nosotros, que somos pues egoístas y nos dejamos llevar por nuestro amor propio. Y el problema es ese, que un niño no piensa todo eso. El niño solamente vive la lógica de los niños, de la confianza. Y el problema es cuando en la vida de la fe nos hacemos mayores, ¿no? Tenemos que tender siempre a confiar como un niño. O sea, vosotros, que yo me imagino que en vuestras familias tendréis, pues, no sé, gente que tenga hijos, yo qué sé, algún niño ahí cercano. Mirad cómo actúan. Un niño es lo más simple y lo más sencillo que puede existir. O sea, la gente mayor es la que busca entender, controlar, saber. Un niño jamás. Un niño no tiene esa lógica. Un niño solamente vive y ya está. Y cuando no puede algo, va donde sabe quién que puede, que es su padre. Y claro, nosotros como vivimos como mayores, tenemos que tenerlo todo atado, medido, sopesado. Y claro, eso nos genera un agobio
que al final nos esclavizan. Hay un ejemplo también que lo leí y me parece que da mucha luz, que decía, pues hablando de esto, ¿no? Un escritor que una de Santa Teresita, que decía que, bueno, pues que si en un barco, imaginaros, hay una tormenta, y bueno, pues entendemos que humanamente toda la gente se agobia. O sea, si yo voy en un barco y de pronto hay una tormenta y hay peligro de hundirme, pues la sensación humana es como de angustia, de buscar una solución, de inseguridad, ¿no? Y entonces este escritor ponía un ejemplo que decía, pues imaginaos que en ese barco toda la gente está como desquiciada, buscando una solución, mirando qué hacer para no ahogarse y no morir. Y decía, y de pronto también hay un niño y ese niño lo ven tan tranquilo en medio de aquel desquicio general. El niño estaba como si nada. Y entonces se acercan donde el niño y le preguntan, ¿y si no está asustado? Y entonces el niño dice que no. Y dice, no tengo miedo, porque el capitán del barco es mi padre. Pues esto, que suena así como infantil, pues es que es la realidad y es nuestra vida espiritual. O sea, en nuestra vida espiritual tenemos que saber que en mi barco, en mi vida, va a haber muchísimas, pero muchísimas tormentas, muchísimas borrascas, muchísima agua, momentos en los que voy a sentir que me voy a ahogar, que ya no puedo más, que casi que estoy inundado hasta aquí, no, sino hasta aquí, o sea, que me sobrepasa. Pero ahí es cuando tengo que mantener la confianza y saber que aunque sea mi barco, aunque sea mi vida, el timón lo lleva Dios. O sea, Dios es mi Padre y Él nunca, nunca va a permitir que yo me ahogue, jamás. No, y tenemos que tener esta confianza absoluta en Dios. Y mirad, os voy a dar 3 citas bíblicas por si luego queréis leerlas y buscarlas, donde la Sagrada Escritura también nos demuestra, y además el Evangelio, pues que Jesús ya lo dijo, que el que confía todo lo puede. Una es Mateo 19:26, que es cuando el Señor dice, es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Mateo 17:20, si tienes fe, como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 9:23, todo es posible al que tiene fe. Y esto es la libertad, una paz que no os lo va a dar ninguna otra cosa, solo Dios. Porque ahora también que está como tan de moda todas estas cosas de la New Age, pues las meditaciones para alcanzar relajación, paz, tranquilidad, no sé, tantas cosas, pues sabed que todo eso es un engaño, porque eso os llevará a un momento, pues no sé, en un momento determinado a tener como tranquilidad. Pero cuando venga la tempestad, que llegará y tiene que llegar, porque la vida humana es así, pues cuando llegue, todo eso se va a acabar. O sea, el único que es capaz de darnos paz y de vivir en paz siempre, cuando está el sol y cuando está la tormenta, es Dios. Y eso lo puede el alma que es libre. El alma que está atada no puede. No puede porque sus mismas ataduras le quitan libertad. Entonces no puede vivir libre. Y por eso es importante, creo que el otro día lo dije, pero yo creo que es importante volverlo a decir, pues pedir la gracia de sabernos amados por Dios. Y si ni siquiera te has sentido amado por Dios, no pasa nada. Pues pide la gracia de sentirte amado por Dios, porque es una gracia que es necesaria. O sea, el alma que se siente amada por Dios, que se sabe amada por Dios, es como que vuela, ¿no? Traspasa los montes, no sé, es como que vive en otro mundo. Porque eso nos hace fuertes. O sea, sabernos amados por Dios, la filiación divina, qué importante es. Es lo que nos da fuerza para cortar con todos esos hilitos que nos esclavizan. Porque si no, yo por mí misma, pues efectivamente no puedo nada. Pero en el Señor lo puedo todo.
Y necesitamos esa fuerza para liberarnos de todo eso, ¿no? Para cortar todos esos hilos y buscar solo a Dios. Y luego, pues confiar, porque el alma, pues que no vive libre, tampoco puede confiar. De hecho, la confianza es indispensable, ¿no? O sea, un alma que no confía en Dios, pues está abocada al fracaso. Imaginaros en el campo humano. Si yo tengo, no sé, una vecina y no me fío de ella, ¿no? Si yo tengo una persona cercana a mí y no confío en ella, ¿qué es lo primero que sale? Pues lo primero que te sale es pues mirarla con recelo, no acercarte a ella, pues saludarla, pero de a poquitos, porque no te fías. Hay algo ahí que te lleva como a la inseguridad. Y muchas veces incluso pues pones una barrera tal que la acabas matando en tu interior, porque te parece que como no te fías de esa persona, pues vamos, a kilómetros de mí, porque yo no me siento segura con ella. Y por eso, cuando no confiamos en Dios, pasa lo mismo. O sea, si yo no me fío de Dios, lo primero que hago es poner una barrera entre Dios y yo y buscar siempre razones como para ver que Dios no es bueno. No sé si me hago explicar, pero de hecho a veces conoces gente que está pues como agotada, marcada, y te encuentras eso, que es que no quiere confiar en Dios y encuentra mil excusas para formar ahí un muro entre Dios y ella. Y madre mía, aquello es de hormigón a hormigón, porque no hay forma de quitarlo. De hecho, pensad que cuando el demonio tentó a Eva, ¿qué fue lo que le dijo el demonio a Eva? El demonio era muy astuto. De hecho, dice el Génesis que la serpiente era el más astuto de todos los animales. Y la serpiente, vamos, el demonio, ¿cómo tienta a Eva? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol? O sea, le lleva a desconfiar, le crea como la duda. Y cuando ha creado la duda en Eva, que Eva ya empieza como ahí a dudar, le miente. Y ahí es cuando Eva le dice, pues nos ha dicho que no comamos de este árbol porque moriremos. Y él le dice, de ninguna manera moriréis, miente. Pero lo primero que hace la serpiente es como crear desconfianza en Eva para que pueda pecar. Y por eso la falta de confianza en Dios, pues efectivamente nos lleva pues al pecado, ¿no? A alejarnos de Dios. Por eso es importante la libertad, porque esto es como una cadena, ¿no? O sea, en la vida espiritual todo va unido y no hay que agobiarse porque no es que yo tenga que hacerlo todo, pero igual que si subes de una cosa, todo va subiendo, si caes con una, todo va cayendo. Y por eso Santa Teresita nos pone las cosas que están en nuestra mano y nos dice, pues tú tienes cosas que te esclavizan como todo el mundo, pues hay que buscar qué es lo que te esclaviza y cortarlo, deshacerte de ello, porque aquí es donde viene la gran pregunta. Bueno, yo soy consciente de que tengo esclavitudes, de que tengo cosas, pues no sé, que no me dejan ser libres. ¿Y cómo hago para ser libre? O sea, ¿cómo hago para liberarme? ¿Cómo hago para ser libre de espíritu? Pues hay una cosa que es el camino seguro para la libertad, que es el desprendimiento, la renuncia. O sea, el desprendimiento es lo que nos libera, porque cuando yo me desprendo de algo, me libero. Es lo que decíamos antes de la mochila. Si yo tengo esa mochila que me pesa un montón, cuando me desprendo de ella, quedo libre. Y esa libertad de espíritu me lleva a gozar del desprendimiento, porque hay gente que se piensa que entonces el desprendimiento es algo malo y que va a estar todo el tiempo renunciando, todo el tiempo desprendiéndome, y entonces como que se genera un agobio y dices que no es así, porque Dios no quiere desprenderte y no quiere que entonces ya no goces de nada y que vivas, pues no sé, hay gente que se piensa que ya casi que tiene que entrar a un convento y dices, a ver, no es eso. O sea, Dios lo que quiere es que seas feliz y que camines con agilidad, que vueles, que vivas gozosa.
pero para eso hay cosas que te atan y que tienen que cortarse. O sea, tenemos que desprendernos y tenemos que entender que el desprendimiento es la entrada por la puerta grande a la libertad absoluta. Si queremos ser libres, libres de espíritu, no libertad de hacer lo que yo quiero, sino libres de espíritu. Tenemos que entender que el camino es el desprendimiento. O sea, tenemos que pedir luz al Señor para que nos muestre lo que nos ata y ponernos en marcha, o sea, ponernos a caminar. Santa Teresita es muy exigente. O sea, el caminito no es nada fácil. Hay gente que se piensa que la espiritualidad de Santa Teresita es como cursi, y dices, de cursi no tiene nada, porque a la hora de vivirla, ella es contundente con lo que dice, y de hecho, cuando habla de esto, claramente, me acuerdo en una parte de un libro que se llama Consejos y Recuerdos, que lo escribió su hermana Celina cuando Santa Teresita murió, y cuenta, pues eso, que cuando Santa Teresita era maestra de novicias, ayudante, pues una de las cosas que hacía mucho énfasis era que en este desprendimiento había que hacerlo con suavidad, pero con firmeza y constancia. Con firmeza, que no significa ser intransigente, ni ser, pues, como por la fuerza. No, o sea, el que tiene firmeza tiene fortaleza, fuerza de voluntad, pero no significa que es duro, intransigente, sino que necesitamos firmeza, pues firmeza y constancia para elegir siempre a Dios y apartar de nuestra vida todo aquello en lo que tendemos a detenernos y que no es Dios. ¿Y en cuántas cosas nos detenemos que no son Jesús? Pues en muchísimas. Y esto es necesario para avanzar en el camino hacia Dios. Mirad, os voy a poner un ejemplo como para centrarnos. Porque cuando se habla del desprendimiento, ¿qué significa? ¿Que yo me tengo que desprender de lo que es pecado? Pues sí. ¿De las cosas que son malas objetivamente? Pues sí. ¿De las cosas que son buenas? Aquí es donde viene el problema del 99% de las personas. Porque hay gente, pues eso, que tú le dices, oye, que tienes este pecado y te estás esclavizando, y lo entienden, porque es un pecado y entienden pues que eso les está quitando libertad. Aún así, quitarlo muchas veces no es fácil. Pues una cosa que objetivamente es mala, pues lo entienden. Pero una cosa que no es mala, pues ya nadie lo entiende. Y aquí es bueno puntualizar esto para que comprendamos la idea. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis. Igual si no lo entendéis, luego me lo preguntáis. Imaginaros que yo, o que cualquiera de vosotros, pues a mí me encanta el chocolate. Y lo primero es decir, ¿el chocolate es malo? Pues no. ¿Cómo va a ser malo el chocolate? El chocolate no es malo. Y Dios lo ha hecho para que lo disfrutemos. O sea, Dios, todo lo que ha hecho en la naturaleza, todo lo que ha creado y toda la inteligencia que le ha dado al hombre para poder crear cosas, las ha hecho para que las disfrutemos, para que el hombre goce y se sirva de ellas. Entonces, el chocolate no es malo. Pero ¿qué pasa? Que yo, en cuanto veo el chocolate, madre mía, pues como por 10. Entonces, si hay chocolatinas, me como 50. Y entonces dices, claro, entonces como tengo ese apego al chocolate, entonces, pues lo voy a meter en un cajón y nunca más lo voy a volver a ver. Pues no, tampoco es eso. Y entonces, como a mí me encanta el chocolate, me tomo ya 80 chocolatinas. Pues tampoco. O sea, ni lo uno ni lo otro. Una cosa es que a ti te gusta el chocolate y claro que puedes comer, pero tendrás que educar tu voluntad para que tú tengas el control sobre el chocolate, no el chocolate sobre ti. ¿Y el chocolate es malo? No, el chocolate es buenísimo, pero tú tendrás que educar tu voluntad para desprenderte de él alguna vez y moderarte con una cantidad mesurada, porque el chocolate no es malo, lo malo es la actitud que tú tienes frente al chocolate. Lo malo es que si tú tienes chocolatinas al frente y te tienes que comer 50 porque no puedes parar,
Eso significa que ahí tienes un apego, significa que tienes una esclavitud. ¿Que es súper pequeña? Pues claro, pero es que para el camino hacia la santidad, todas esas cosas tenemos que cortarlas. Acordaros el ejemplo que poníamos el otro día, cuando decíamos que San Juan de la Cruz dice que un pajarito que quiere volar, le da igual estar atado a una cuerda grande que a un hilo súper fino, porque aunque esté atado al hilo fino, cuando emprenda vuelo, ese hilo tirará de él y le hará caer. Y esto es lo mismo que pasa. O sea, hay gente que tiene, bueno, todos tenemos apeguillos, pero hay muchas cosas así que nos esclavizan. O sea, hay gente que tiene ropa, no sé, como para vestirse 20 años después. Y tú le dices, bueno, pues a lo mejor en un mes no compres ropa. ¡Ay, no! En un mes. Y es que si veo algo que me gusta y además es barato, o sea, encuentran mil excusas y ahí dices, pues es malo comprar ropa. Ni es malo ni es bueno. Lo que es malo es tu apego hacia eso, de que en cuanto te dicen, bueno, pues no compras ropa, ya te agobia. Y cuando eso te quita la paz, cuando te quita la paz, el no comer chocolate, el no comprar ropa, el no mirar las redes sociales, no sé. O sea, en cosas así te das cuenta pues que ahí hay apeguillos y todos esos apeguillos nos esclavizan, nos quitan la libertad. Entonces, yo tengo que renunciar, o sea, me tengo que deshacer solo a lo que es malo. No, yo me tendré que desprender a las cosas buenas o a las malas que me quitan mi libertad, que me esclavizan. Y tú tienes que ser dueño de tu actitud frente a esa realidad. O sea, tienes que ser capaz de usar ese bien que Dios te ha dado con responsabilidad, haciendo buen uso de él, haciendo las cosas por Dios. O sea, el hombre libre es el que rectifica la intención por la que hace las cosas, viendo la razón que hay para hacer las cosas por Dios o para dejar de hacerlas por Dios. No, en eso pues ahí se ve la libertad, ¿no? Yo dejo de comer chocolate, pero no porque sea bueno o porque sea malo, sino porque veo delante de Dios, pues que me quita libertad. Entonces lo dejo de hacer por Dios. Y tampoco significa que nunca jamás vaya a volver a probar el chocolate hasta que me muera. Pues no. Significa que yo iré mesurándome conforme alcance la libertad de espíritu. Y entonces, pues llegará un momento en el que yo tendré que el chocolate me seguirá encantando y gustando igual que cuando era pequeño. Pero lo tendré delante y si no lo puedo comer, no pasa nada. No es una crisis, ahí es cuando soy libre. Cuando tengo el chocolate delante y digo, bueno, pues me lo puedo comer, qué rico, lo disfruto. Y si lo tengo delante y no me lo puedo comer, no me quita la paz, no me supone una renuncia. Hay gente que dice, ay no, yo no soy capaz. Y tú dices, claro que eres capaz. Eres capaz de eso y de muchas más cosas porque Dios te da la fuerza, pero tienes que tener el corazón humilde y pedirle a Dios, ¿no? Mirar con calma lo que Dios quiere y decir, bueno Señor, yo quiero liberarme de todas estas cosas porque quiero caminar hacia ti. Y esto se hace con suavidad, con firmeza y constancia, pero con suavidad, con tranquilidad, ir educando la voluntad. Entonces, quizás al principio, pues si te comías 80 chocolatinas, te comerás 78. Pero bueno, hay que ir poco a poco y ir liberándonos de todas esas cosas que nos esclavizan. Vuelvo a decir, que no son ni buenas ni malas, sino que me quitan mi libertad para ir hacia Dios. Y en la vida espiritual hay un montón. No solamente esto, que a lo mejor incluso puedo acabar pecando de gula, sino que, yo qué sé, la esclavitud, al qué pensarán de mí, al qué dirán de mí. La esclavitud, pues, por ejemplo, a las redes sociales, a todo lo que sea estar pegado a una pantalla mirando un mundo que es casi que irreal. Bastante tenemos con el mundo real que tenemos que vivir cada uno, pero bueno, pues la esclavitud, por ejemplo, que esto también es así, pues a criticar, ¿no? Hay gente que le encanta hablar del otro. Y entonces, si tiene una amiga o yo qué sé, X persona,
que quiere abangar de otro, le cuesta mucho decir que no, y le cuesta mucho decir, pues yo no quiero abangar del otro. Y al final eso te esclaviza. Entonces, la esclavitud al chisme, a la crítica, al que pensarán de mí, al ir a la moda, yo que sé, hay tantas cosas, al querer agradar a todo el mundo, porque cuando queremos agradar a todo el mundo, pues lo difícil es que si agradamos a todo el mundo no agradamos a Dios. Y a veces eso nos esclaviza al buscar a Dios por encima de todas las cosas, aunque todo el mundo piense y diga lo que quiera de mí, pero yo con Dios. Y el resto, pues mira, que digan lo que quieran. Y todas esas esclavitudes tenemos que pedirle luz al Señor para irlas cortando y llegar a la libertad de espíritu. Y por eso no nos desprendemos de algo porque sea bueno o porque sea malo, sino que luchamos por tener el corazón libre. Y cuando algo nos supone un mundo dejarlo, pues ahí es donde tenemos que poner como la alerta, la sirena y decir, madre, aquí pasa algo. O sea, esto me cuesta un mundo, bueno, tampoco es que me vaya a morir, pero aquí tengo que ponerme la alerta y decir, bueno, pues aquí tengo que trabajar, porque es como un termómetro, ¿no? Es decir, pues esto, al final si lo tengo o no lo tengo, tampoco me importa. Bueno, pero si esto tan solo me lo menciona y digo, ¡ah! Yo eso no lo dejo por nada. Y bueno, la frase más común es esa, yo es que no puedo, ¿cómo voy a dejar yo eso? Incluso otro termómetro que yo creo que sería mirar tú mismo en tu interior y darte cuenta la cantidad de justificaciones que encontramos cuando tenemos un pequeño apeguillo a algo. No hay gente que, pues eso, tiene un apego a comprar ropa o a comprar X cosas y entonces cuando tú se lo dices se justifica de todas las formas. Entonces, no, pero si es que está barato, si es que solamente es una cosa, si no pasa nada, si es que yo creo que lo necesito y en el fondo no lo necesitas. O sea, esa capacidad de autojustificarnos también es una señal de que eso en concreto pues nos esclaviza un poco y que ahí tenemos que hacer lugar y decir esto yo lo corto porque no es normal. O sea, no es normal que domine mi voluntad, no es normal. Igual que hoy decimos, pues no sé, que las relaciones tóxicas, que hoy se usa mucho ese término, me esclavizan y como que no me dejan ser libre. Y cuántas veces, pues no sé, dice, pues eso es una relación tóxica, déjala. Pero eso en todos los sentidos, no solamente en el ámbito de una relación pues sentimental, sino una relación de amistad, no sé, en el trabajo. Muchas veces hay gente que crea unas dependencias, incluso le cuesta defender su fe, no sé, porque tiene ahí unas dependencias que al final acaba siendo tóxico eso. Pues todo eso hay que mirar hasta qué punto me esclaviza y me quita la libertad. Y yo os aseguro que si vosotros lo hacéis por Dios, el Señor nunca os dejará. O sea, no hay que tener miedo a desenmascarar todo eso y a descubrirlo en nuestro interior, a pedir luz al Señor y decir, Señor, muéstrame lo que hay dentro de mí, que no eres tú, que yo quiero hacer hueco solo para ti. O sea, yo quiero ser de Dios, quiero vivir de Dios, porque sí comprendo de que al final esta vida pasa como todo. O sea, esta vida no es eterna. ¿Y qué te queda por vivir? 30 años, 40, 50, 60, que al final se pasan. O sea, esta vida yo sé que pasará y yo quiero caminar hacia la vida eterna. O sea, quiero vivir aquí feliz y a la vez ir caminando hacia el cielo. O sea, yo prefiero el paraíso, prefiero el cielo y pedirle luz al Señor y no tener miedo, ¿eh? No tengáis miedo a que el Señor os muestre pues esas ataduras y nos ayude a liberarnos. O sea, en esto hay que pues hacerlo y no bajar el listón, o sea, no desfallecer. Santa Teresita decía a una de sus novicias que hay que obrar con brío. Después se fortalece el corazón y se camina de victoria en victoria. O sea, esto es un camino que hay que andar, que hay que ir por él, pero que hay que hacerlo, a ver, con fuerza, con ánimo. O sea, aquí hace falta poner toda la carne en el asador. No hace falta decir, ay, bueno, yo doy esto, pero esto ya no. No, o sea, aquí estamos por todo o por nada. Porque el caminito de Santa Teresita es así. Ella nos lleva a la renuncia absoluta, o sea, al desprendimiento de todo lo que no es Jesús.
porque ella misma experimenta que ese es el camino de la felicidad. Por eso el caminito es el de los pequeños, pero no el de los flojos. El caminito es el de los que quieren ser como los niños, no es el caminito de los que quieren ser perezosos y vagos. O sea, en este caminito la vagancia no entra, porque el que es medio vago pues encuentra mil excusas para justificarse. Y aquí eso no vale. O sea, Santa Teresita es contundente. Por eso hay gente que no entiende el caminito y dices, pues es que es todo un camino para llegar a la santidad. Y por eso hay que cogerlo con fuerza, ¿no? Hay que decir, bueno, Señor, yo quiero, ayúdame, pero pongo toda mi voluntad y todo mi esfuerzo en buscar esto. Y hay que tener cuidado porque una tentación que en este punto, cuando nos ponemos en marcha y cuando decimos, bueno, pues yo quiero buscar en mí lo que me quita la libertad, porque quiero ser libre, quiero vivir plena y feliz, pues una de las tentaciones más comunes que el demonio intenta es convencernos de que somos unos exagerados. De hecho, no sé, pero quizás alguno de vosotros pues ahora mismo está pensando que bueno, pues que es un poco exagerado, que son cuentos de monjas. Hay gente que lo dice así cuando nos escucha hablar. Gente que dice, bueno, eso es muy bonito, pero es que es muy monje. No, hay gente, y a lo mejor alguno de vosotros ahora lo piensa, ¿no? Pues que esto es un poco exagerado, que bueno, tampoco hay que hacerlo así, que hay que ir con calma, con razonamiento. Pero es que en esto, o sea, yo me desprendo o no me desprendo, no por la cabeza, sino por el corazón, porque lo hago por Dios. Y en el amor, el cálculo no entra. Esto es otra frase de Santa Teresita. En el amor, el cálculo no entra. O sea, yo me doy o no me doy. Porque, a ver, seamos honestos y sinceros. O sea, sé sincero contigo mismo. ¿A ti te parece que Dios se da a ti y está contigo y te ayuda, no te deja de desfallecer con la lógica humana, todo calculado, pesado? Y el Señor dice, bueno, como le he perdonado este pecado, ahora ya no le perdono el otro. Dios no es así. O sea, el Señor nos da a manos llenas. No se deja ganar en generosidad nunca. Y su amor es en todo momento, pues incontable, ¿no? Él está dando y dando y dando y dando, dándote. Y el Señor me dice, ay, me estoy pasando, qué exageración, ya no le doy más. Dios no es así. Entonces, ¿por qué nosotros queremos ser así? O sea, si Dios me da a mí a manos llenas, ¿por qué yo no le puedo intentar dar a manos llenas? Porque a veces ni lo conseguimos. Pero al Señor le basta nuestro esfuerzo y nuestra intención. ¿Por qué no puedo yo intentar, pues decir, Señor, yo hago lo que puedo, pero te pongo todo? O sea, hasta mis pestañas te quiero dar. ¿Por qué? Porque lo quieres razonar. O sea, el amor no es así. Y lo que nos lleva a la libertad es el amor y la confianza. Por eso yo vuelvo a insistir que es importante, importantísimo pedirle al Señor que os haga saber, ¿no? Que os ponga la certeza en el corazón y que os haga sentir también, si no lo habéis sentido, el amor que os tiene. O sea, yo creo que esta es la gracia más grande que el ser humano puede recibir. Porque yo os aseguro que una vez sintáis y os sepáis amados por Dios, pues es que la vida te cambia y es como que ya no puedes desligarte de Dios, ¿no? Es como que comprendes su amor y dices, madre mía, o sea, es que yo, ¿cómo me voy a alejar de Dios? Es que no puedo. No sé, o sea, pedir esa gracia. Y bueno, ya para ir terminando, pues ese deseo del que hablamos la vez pasada, ese deseo de Dios, si yo no tengo el corazón libre y despojado de todo, ese deseo no puede desarrollarse en mí. Por eso Santa Teresita se empeña tanto en liberar al alma de aquellos apellidos que no la dejan ser libre, porque son obstáculos. Y lo que ella hace es quitar estorbos para que Dios pueda actuar. Quitar estorbos, no hacer 500.000 cosas, porque Dios no nos está diciendo, bueno, para que llegues a la santidad, haz
todo esto y nos lanza ahí una lista. No, lo que el Señor quiere es que quitemos del corazón todo eso que le estorba para que Él pueda actuar, para que Él actúe y para que Él nos moldee como Él quiere, ¿no? Y bueno, pues el Señor, porque nos ama y porque es nuestro Padre, nos lo da todo, ¿no? Y nos enseña que en este camino de la libertad, pues en el camino de la libertad no solamente es que vamos a ser libres para que Dios pueda actuar, sino que es el único camino por el que vamos a ser felices, aún en medio de los sufrimientos, o sea, de la vida misma, porque el cristiano vive la vida ordinaria. Hay gente que se piensa que porque es cristiano, que es por ejemplo lo que pasa con la New Age, entonces ya no vas a sufrir. Pones la mente en blanco, te olvidas de todo. Eso no es la paz. Eso es una especie de estado raro y peculiar que luego se te pasa. La paz del cristiano, la que viene de Dios, es vivir tu vida misma, con los problemas con tu hija, con tu marido, en el trabajo, en no sé qué, con la falta de dinero, en lo que cada uno vive y en lo que nos ha tocado vivir, porque es así. Y se acabará esto, pero aparecerá lo otro, porque la vida es así para todo el mundo. Pero el cristiano es el que aprende a vivir eso, pues confiado en Dios. Y en medio de eso es feliz. Y es una felicidad que no viene de nosotros, o sea, viene de Dios. La libertad nos da esa felicidad que no es que nosotros digamos, ahora estoy feliz, luego ya no, sino que es una felicidad que como procede de Dios y esa paz que como procede de Dios no nos la podemos quitar porque es Él quien nos la da. Y es importante pues que sepáis que por muy pequeños y por muy débiles que os veáis, con muchos pecados, no sé, pues con vuestra misma historia, sepáis que para Dios no hay nada imposible y no os olvidéis que el Señor del estiércol saca flores y el Señor de lo que tú eres ahora puede hacer un jardín espectacular, porque del estiércol que somos nosotros, el Señor saca flores preciosas, o sea, su amor es omnipotente. Su amor es el que de verdad nos transforma. Él lo único que quiere es que nos pongamos delante de Él y que le dejemos libre para que Él actúe. ¿Y cuál es ese camino? Pues liberar el corazón. Por eso es importante pues, buscar la libertad de espíritu. Buscar la libertad de espíritu desprendiéndonos de todo aquello que no es Jesús. Todo lo que no es Jesús es mentira. Entonces, todo lo que a mí me quita libertad, lo que me es un obstáculo para unirme con Dios, tengo que pedir luz y cuando el Señor me dé luz, pedirle fortaleza para caminar hacia Él, ¿no? Para emprender ese camino e irme liberando y ser libre de espíritu. Y bueno, creo que por hoy ya hemos terminado la clase. No sé si alguno quiere preguntar algo, pero ya estaría.